El soldador que destruyó 9 Tigers con una varilla de 40 centavos Hungría. 17 de septiembre de 1944. 5:14 de la mañana. El olor llegó primero. Gasolina quemada, aceite recalentado y tierra húmeda de septiembre mezclados en una bocanada que golpeó a Alexei Voronov cuando abrió la escotilla del T-34 destruido. Afuera, el campo de trigo quemado al oeste de Debrecen brillaba con el naranja sucio del amanecer, y 11 siluetas negras avanzaban en formación de cuña a través de la niebla a exactamente 1400 metros de distancia. Tigers. 11 Tigers Panzerkampfwagen 6, cada uno pesando 57 toneladas, cada uno con un cañón de 88 milímetros que podía perforar el blindaje del T-34 como papel mojado desde 2000 metros. Y Voronov, un soldador de 26 años de Chelyabinsk con las manos cubiertas de grasa negra, estaba parado en terreno abierto entre ellos y los 4 tanques soviéticos que tenía que mantener vivos esa mañana. Tenía en la mano derecha una varilla de acero de 8 milímetros de diámetro y 40 centímetros de largo. Había costado nada. La había recogido del suelo del campo de batalla 3 días antes. Y en los próximos 6 minutos, si doblaba esa varilla en el ángulo exacto y la insertaba en el lugar exacto del mecanismo de cadena del T-34, esa pieza de chatarra iba a hacer algo que ningún cañón soviético podía hacer: matar 9 Tigers alemanes uno por uno. ¡Voronov! El grito llegó desde el tanque del teniente Saveliev, 80 metros a su derecha. 2 minutos. Voronov no respondió. Contó mentalmente mientras sus dedos encontraban el punto de tensión en la cadena inferior del T-34 destruido. Ese espacio de exactamente 18 milímetros entre el tercer y cuarto eslabón del segmento izquierdo, donde la varilla tenía que entrar doblada a 73 grados. No 70, no 75, exactamente 73. Porque a 70 grados producía un sonido demasiado agudo, y a 75 grados la vibración era insuficiente para que los comandantes alemanes lo escucharan desde 800 metros. Había tardado 11 intentos fallidos durante 3 noches para encontrar el ángulo. No iba a equivocarse ahora. Sus dedos presionaron el metal frío. La varilla entró. El mecanismo hizo un sonido metálico seco, como una llave cayendo sobre un suelo de concreto. Perfecto. Exactamente perfecto. Ahora los Tigers vendrían a él. Lo que ocurrió en el campo al oeste de Debrecen durante las siguientes 2 horas y 7 minutos destruyó 9 de los 11 Tigers más letales del planeta, usando una varilla de acero que no valía nada. El informe oficial soviético lo llamaría modificación táctica de campo. Los alemanes nunca entendieron qué les había pasado. Y Alexei Voronov, soldador de segunda clase, pelotón de reparación número 7, volvería esa noche a su camión con quemaduras nuevas en 3 dedos y la certeza absoluta de que lo que había descubierto en 7 tanques destruidos iba a cambiar el frente del este. Tenía razón. Pero esa mañana, con los motores alemanes rugiendo a 1200 metros y el teniente Saveliev gritando su nombre por segunda vez, Voronov todavía tenía 3 varillas más que doblar en los próximos 5 minutos y 40 segundos. Y los Tigers seguían avanzando. ¿Quién era Alexei Voronov? Chelyabinsk. En 1936 era una ciudad que olía a acero fundido los 365 días del año. No era una metáfora. La planta CHTZ, la fábrica de tractores de Chelyabinsk, tenía 14 hornos de fundición que funcionaban en turnos de 8 horas sin parar, y el viento del este traía ese olor metálico y dulzón a cada rincón de la ciudad. Se metía en la ropa, en el pelo, en la comida. Alexei Voronov creció respirando ese olor. Su padre, Vasily Voronov, era soldador certificado en la línea de ensamblaje de tractores agrícolas desde 1928. Su tío Dmitri era inspector de juntas de soldadura en el turno de noche. La familia Voronov sabía 2 cosas con certeza: que el acero se dobla si sabes cómo calentarlo, y que una junta de soldadura defectuosa puede verse perfecta por fuera y estar rota por dentro.
y que la diferencia entre saber eso y no saberlo es la diferencia entre una máquina que dura 20 años y una que falla en el campo dejando a un campesino a 40 kilómetros de cualquier taller. Alexei entró a la planta CHTZ a los 17 años, en septiembre de 1935, como ayudante de soldador en la línea de casco. Ganaba 80 kopecks por hora. El trabajo era monótono en la manera específica en que es monótono soldar el mismo punto en el mismo ángulo en el mismo metal 300 veces por turno. No requería pensar, pero requería una atención física constante que agotaba de una manera diferente al pensamiento. A los 6 meses lo ascendieron a soldador de segunda clase. A los 14 meses, soldador de primera. A los 22 meses, inspector de calidad de juntas del compartimento del motor. Era el ascenso más rápido en la historia del departamento desde 1931. Su supervisor, Piotr Gromov, 54 años, 22 años en la planta, le dijo el día que le dieron el nombramiento: ¿sabes por qué eres inspector y no los otros? Porque cuando una junta falla, tú preguntas por qué. Los demás solo la reparan. Voronov tenía 19 años y Gromov tenía razón. Como inspector, Voronov examinó entre 15 y 20 compartimentos de motor por turno durante los siguientes 4 años. Eso era entre 4.000 y 5.000 compartimentos por año. Cuando la guerra empezó y la planta CHTZ se convirtió de la noche a la mañana en la fábrica de tanques número 1 de la Unión Soviética, produciendo T-34 en lugar de tractores a partir de octubre de 1941, Voronov siguió siendo inspector, pero ahora los compartimentos que inspeccionaba eran los del motor, V2 del T-34, 500 caballos de fuerza, 12 cilindros en V, sistema de lubricación de doble bomba que era brillante en diseño, pero que fallaba en puntos específicos cuando se sometía a vibraciones que los ingenieros de la fábrica no habían anticipado, porque los ingenieros de la fábrica no habían visto un T-34 disparando en combate real. Voronov tampoco. Pero cuando lo reclutaron en octubre de 1943 y lo asignaron al pelotón de reparación número 7 del tercer cuerpo blindado de la Guardia como soldador de campo, llevaba con él 5 años de saber exactamente dónde y por qué fallaban los motores cuando se les sometía a lo que no debían soportar. El pelotón número 7 era 23 hombres en 2 camiones cargados de herramientas, piezas de repuesto y el equipo mínimo de soldadura de campo que podía cargarse en un vehículo militar. Seguían a las columnas de blindados soviéticos a entre 2 y 5 kilómetros del frente activo. Llegaban a los tanques dañados mientras el combate todavía retumbaba adelante, y reparaban lo que se podía reparar en menos de 4 horas o lo abandonaban. Era el trabajo más letal de la unidad que no implicaba disparar un arma. Entre mayo y septiembre de 1944, el pelotón perdió 7 hombres. Voronov adquirió una cicatriz de 11 centímetros en el antebrazo izquierdo de metralla de artillería en junio, en las afueras de Iași, Rumanía, y siguió trabajando esa misma tarde con el brazo vendado, porque había 2 T-34 que reparar antes del amanecer. Y en ese tiempo, entre tanque roto y tanque roto, Voronov empezó a mirar los Tigers. El problema que nadie había visto. Los Tigers eran prácticamente imposibles de destruir de frente. Eso lo sabía cada tripulante soviético que había sobrevivido el suficiente tiempo para saberlo. El blindaje frontal medía 100 milímetros de acero inclinado. El cañón del T-34 de 76 milímetros no lo penetraba a ninguna distancia práctica de combate. El T-34-85 con su cañón de 85 milímetros podía penetrarlo a menos de 500 metros si impactaba en el punto exacto correcto, lo cual en combate real a alta velocidad y bajo fuego era casi imposible. Los Tigers sabían esto. Sus comandantes lo sabían. Avanzaban de frente sin miedo porque de frente eran invulnerables y giraban su masa de 57 toneladas hacia cualquier amenaza de flanco con la lentitud majestuosa de algo que no necesita apresurarse porque nada puede dañarlo. Pero los Tigers se rompían. Voronov lo notó por primera vez en julio de 1944, cerca de Jassy.
Cuando el pelotón llegó a un campo de batalla donde 3 Tigers habían sido destruidos por fuego de artillería pesada soviética de 152 milímetros, el único calibre que podía perforar su blindaje a distancias útiles. Los 3 Tigers ardían todavía cuando Voronov llegó. Esperó 40 minutos a que el fuego bajara lo suficiente para acercarse, lo cual ninguna norma militar le permitía hacer, pero que nadie del pelotón intentó impedirle porque todos sabían que Voronov y los tanques destruidos tenían una relación particular. Examinó los 3 motores Maybach HL-230. En los 3, la bomba de aceite secundaria, montada en el lado derecho del bloque a 34 centímetros del filtro de combustible principal, mostraba el mismo patrón de fractura en la brida de montaje. No era daño de combate. Era fatiga de metal. Las grietas tenían los bordes redondeados característicos de una fractura que se había desarrollado gradualmente durante docenas de ciclos de estrés, no los bordes afilados de un impacto único. Esto no lo rompió ningún proyectil, le dijo a Baskakov, el cabo más joven del pelotón, que le había seguido por curiosidad. Esto se rompió solo. Baskakov lo miró sin entender. Voronov ya estaba pensando. Encontró 4 Tigers más entre julio y agosto, en distintos campos de batalla de Rumanía y el norte de Hungría. Todos mostraban el mismo patrón. La bomba de aceite secundaria del Maybach HL-230 fallaba, y fallaba siempre en la misma brida, y las grietas siempre tenían la misma orientación, lo cual significaba que la fuerza que producía esas grietas llegaba siempre desde la misma dirección. Voronov pasó 3 noches de agosto dibujando en papel de envolver las geometrías del motor Maybach, tal como las había memorizado de los 7 Tigers examinados. No tenía los manuales técnicos alemanes, que eran documentos clasificados que nunca llegarían a un sargento soldador. Pero tenía 5 años de inspeccionar juntas de soldadura y sabía leer lo que el metal le decía. La fuerza llegaba desde arriba y hacia la derecha. Desde arriba y hacia la derecha en un Tiger significaba desde la torreta. Desde la torreta significaba del cañón. Del cañón significaba de los disparos. La bomba de aceite secundaria del Tiger se rompía porque cada vez que el Tiger disparaba su cañón de 88 milímetros, la onda de choque de la detonación viajaba por la estructura del casco en un ángulo que ningún ingeniero de Friedrichshafen había calculado, porque para calcularlo habrías necesitado ver el patrón de grietas en 7 motores destruidos, y Voronov era probablemente la única persona en el mundo que lo había hecho. La onda llegaba a la brida de montaje de la bomba con suficiente energía para producir una microgrieta invisible cada vez. Una microgrieta por disparo. Después de entre 80 y 120 disparos, las microgrietas se unían y la brida cedía. La bomba perdía presión. El motor perdía lubricación. En 4 minutos sin lubricación, el Maybach HL-230 se agarrotaba de manera irreversible. El Tiger más letal del planeta se convertía en 57 toneladas de chatarra de acero. ¿Y cuántos disparos hace un Tiger en combate?, le preguntó el teniente Saveliev cuando Voronov se lo explicó por primera vez, en agosto, usando sus dibujos sobre papel de envolver extendidos sobre el capó del camión. Saveliev tenía 22 años y había estudiado ingeniería durante 2 semestres en Moscú antes de que la guerra acabara con eso. Entendía los dibujos. Entre 15 y 25 por hora en combate activo, dijo Voronov. Si llevan operando desde el día anterior, ya tienen 40 o 60 disparos acumulados. Saveliev hizo el cálculo mentalmente. Entonces necesitamos que disparen 40 o 50 más. Exacto, dijo Voronov. Necesitamos carnada. El descubrimiento de la varilla. El problema de la carnada era el sonido. Un T-34 en perfectas condiciones no atraía la atención de un Tiger experimentado, a menos que estuviera en línea de fuego directa. Los comandantes alemanes en Hungría en septiembre de 1944 eran veteranos con 3 o 4 años de frente del este. No perseguían sombras. Perseguían objetivos verificados. Y un objetivo verificado en un Tiger significaba algo que podían ver, identificar y que presentaba una vulnerabilidad real o aparente.
Un tanque averiado en retirada era exactamente eso. Un objetivo verificado con vulnerabilidad aparente que justificaba gastar munición de 88 milímetros, que escaseaba en ese punto de la guerra. Si Voronov podía hacer que un T-34 sonara como un tanque con la cadena a punto de romperse, los Tigers lo perseguirían y dispararían. Cada disparo acercaba la bomba de aceite al límite. El primer intento fue con una pieza de chapa de acero de 3 milímetros insertada entre los eslabones de la cadena. Producía un sonido, pero era un golpeteo regular y mecánico que sonaba exactamente a lo que era. Algo atascado. Nada. El segundo intento fue con un cable de acero de 5 milímetros enrollado parcialmente alrededor del tensor de la cadena. Producía un chirrido que Vaskakov describió como un gato moribundo. Tampoco. El tercero fue con un trozo de varilla de armadura de 6 milímetros doblada en ángulo de 45 grados. Sonido interesante, pero demasiado suave a distancias superiores a 400 metros. El cuarto, varilla de 8 milímetros a 60 grados. Más fuerte, pero el tono era demasiado agudo, más un pitido que un traqueteo mecánico. El quinto fue varilla de 8 milímetros a 70 grados insertada en el punto de tensión entre el tercer y cuarto eslabón del segmento izquierdo. Eso sí, eso producía un sonido metálico intermitente, con la frecuencia y el tono irregulares de una cadena con un eslabón debilitado, audible a 600 metros con el motor en marcha. El sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo intento fueron ajustes de 1 grado en el ángulo hasta encontrar que 73 grados era el punto donde el sonido era perfectamente audible a 800 metros y perfectamente convincente para cualquier comandante de tanque que supiera lo que sonaba una cadena a punto de romperse. El 11º intento fue la primera prueba real. El 14 de septiembre, 3 días antes de Debrecen, Voronov insertó la varilla en el T-34 del cabo Marchenko y lo hizo circular a 25 kilómetros por hora a 700 metros de una posición alemana conocida. ¿Puedes hacer que parezca que estás intentando retirarte con la cadena dañada?, le había dicho a Marchenko. Sin ser actor, solo conduce de manera errática, para adelante y para atrás, como si la cadena te diera problemas. Marchenko lo miró. ¿Y si me disparan? Te dispararán mal porque dispararán en movimiento y desde 700 metros y la primera ronda siempre es de ajuste. Era verdad. La primera ronda del Tiger que estaba en la posición alemana pasó 4 metros por encima del T-34 de Marchenko. La segunda nunca llegó porque Marchenko ya estaba detrás de un edificio en ruinas. Pero el Tiger había disparado. Un disparo más en la cuenta de su bomba de aceite. Voronov volvió al camión esa noche con la certeza de que funcionaba. Lo que necesitaba ahora era escala. 4 T-34 señuelo, suficiente tiempo, y un lugar donde los Tigers no tuvieran manera de retirarse sin cruzar terreno descubierto, donde el T-34 de Saveliev pudiera dispararles por el flanco trasero cuando fallaran. Encontró ese lugar en los mapas esa misma noche. El campo abierto al oeste de Debrecen, con el río Koros, bloqueando la retirada alemana hacia el sur, y una línea de árboles baja al norte donde Saveliev podía ocultarse. Le presentó el plan a Saveliev a las 23:00 horas. El teniente miró los mapas durante 90 segundos y dijo: ¿Has probado esto con más de un tanque? No. ¿Y si no funciona? Volvemos. ¿Y si funciona demasiado bien y los 11 Tigers nos rodean antes de que fallen los primeros? Voronov pensó en eso durante 4 segundos. No lo harán. Perseguirán a los señuelos hacia el este. Eso los aleja del río y los acerca a nosotros. Saveliev volvió a mirar los mapas. De acuerdo, dijo. Pero quiero los 4 señuelos en movimiento antes de que haya suficiente luz para que nos identifiquen claramente. 5:10, dijo Voronov. Sale el sol a las 5:47. Saveliev asintió. 5:10. La primera victoria. A las 5:14, Voronov estaba insertando la 4ª varilla en el cuarto T-34 señuelo cuando los Tigers abrieron fuego por primera vez. La ronda de 88 milímetros sonó como un trueno seco a 1400 metros,
y levantó una columna de tierra a 6 metros por delante del primer T-34 señuelo. Disparo de ajuste. Exactamente lo que Voronov había dicho a Marchenko 3 días antes. ¡Muévanse!, gritó. Los 4 T-34 arrancaron, con los motores rugiendo, produciendo el traqueteo metálico de las varillas insertadas en las cadenas. Un sonido que a 800 metros entre el ruido de 11 motores Maybach debía sonar exactamente como 4 tanques soviéticos averiados intentando huir. Los Tigers aceleraron. Voronov lo vio desde el suelo, tumbado detrás del casco del cuarto T-34, mientras este se alejaba a 22 kilómetros por hora. 11 siluetas negras acelerando. Perfecto. Cada segundo de aceleración era una mayor demanda sobre el motor. Mayor demanda sobre el motor era más temperatura. Más temperatura era más estrés sobre la brida de la bomba de aceite. Se puso de pie. Corrió 120 metros hacia el norte bajo fuego de metralleta que levantaba columnas de tierra a su derecha. El aire olía a cordita y a trigo quemado. Se tiró detrás de una loma de tierra, sacó los prismáticos y contó los disparos de los Tigers. 7 disparos en los primeros 11 minutos. 8. 9. El segundo Tiger de la formación disparó 2 rondas en sucesión rápida contra el tercer T-34 señuelo, que zigzagueó correctamente y no fue alcanzado. 11 disparos totales. A este ritmo, los Tigers, que ya tenían 40 disparos acumulados, llegarían al límite de 80 en aproximadamente 50 minutos. Los que tenían 60 llegarían antes. A las 6:41, 87 minutos después del primer disparo alemán, el quinto Tiger de la formación se detuvo en seco en el campo a 600 metros de la posición de Voronov. Sin impacto previo, sin explosión. El motor simplemente se apagó con el sonido de un Maybach HL-230, perdiendo presión de aceite de manera abrupta. Un golpe seco seguido de un silbido metálico que Voronov reconoció al instante, porque era el mismo sonido que hacían los motores V2 del T-34 cuando fallaban en la fábrica por falta de lubricación. «Saveliev», gritó por radio. «El 5 está parado». El T-34 de Saveliev emergió de la línea de árboles al norte como una bala y disparó 2 veces contra el compartimento trasero del Tiger, detenido desde 780 metros. 2 impactos. El Tiger ardió en 40 segundos con un ruido como un horno industrial al que alguien hubiera abierto de golpe. Las llamas llegaron a 8 metros de altura. «¡Funciona!», gritó Baskakov desde su posición a 50 metros. Voronov no respondió. Estaba contando los disparos del segundo Tiger más cercano. Pero entonces todo cambió. 11 minutos después del Tiger ardiendo, los 10 Tigers restantes hicieron algo que Voronov no había anticipado en sus cálculos. En lugar de continuar persiguiendo los señuelos hacia el este, 7 de ellos giraron simultáneamente hacia el norte, hacia la posición de Saveliev. El comandante alemán había visto de dónde venían los disparos que habían destruido al Tiger 5. Era un hombre experimentado. Sabía que un T-34 oculto en la línea de árboles al norte era más peligroso que 4 T-34 averiados en campo abierto. Los 7 Tigers avanzaron hacia Saveliev en formación compacta, disparando en movimiento, y las rondas de 88 milímetros empezaron a golpear los árboles a 50 y 60 metros del T-34 del teniente. «Retirándome», gritó Saveliev por radio. «7 vienen hacia mí». La voz del teniente sonaba controlada, pero Voronov conocía a Saveliev lo suficiente para saber que el control de voz de un hombre de 22 años con 7 Tigers encima era distinto del control de voz de un hombre en una situación manejable. Los 4 T-34 señuelos seguían en campo abierto con los 3 Tigers restantes persiguiéndolos. Saveliev en retirada con 7 Tigers detrás. Y Voronov en el suelo con los prismáticos, contando disparos, calculando tiempo, sabiendo que si Saveliev aceleraba demasiado, saldría de la zona donde los Tigers tenían bloqueada la retirada por el río. Y si los Tigers cruzaban el río, el plan se disolvía.
y 4 T-34 y un T-34 de mando quedaban solos en campo abierto contra 10 Tigers funcionales. Tenía exactamente una opción, y requería que Voronov corriera 340 metros en campo abierto hacia los Tigers. Se puso de pie. Capítulo 2. Baskakov lo vio levantarse, y durante un segundo no entendió qué estaba haciendo. Luego lo entendió y gritó: «Voronov, Voronov, espera». Voronov ya llevaba 30 metros de carrera. Corría hacia el T-34 señuelo número 2, que se había detenido 200 metros al sur porque el conductor, el cabo Kuzmin, había recibido la orden de radio de Voronov de detenerse y simular un fallo total de cadena, lo cual significaba que ahora era un T-34 completamente inmóvil en terreno abierto con 3 Tigers a 900 metros. Lo que Kuzmin no sabía, porque Voronov no había tenido tiempo de explicárselo, era que Voronov necesitaba ese tanque inmóvil en esa posición exacta para obligar a los 7 Tigers que perseguían a Saveliev a girar nuevamente hacia el sur. Un T-34 inmóvil era un kill garantizado. Ningún comandante de Tiger ignoraba un kill garantizado. Y si los 7 giraban al sur para matar al señuelo número 2, Saveliev tenía tiempo de reposicionarse al norte, y Voronov tenía tiempo de llegar al señuelo, insertar la varilla que llevaba en el bolsillo derecho del uniforme y hacer que el tanque arrancara de nuevo antes de que los Tigers llegaran a distancia efectiva. El problema era los 340 metros de campo abierto entre su posición y el T-34 número 2. El terreno era plano, sin cobertura. La metralla del impacto del Tiger número 3, que había disparado contra el señuelo número 1 y fallado por 12 metros, había levantado fragmentos de tierra que todavía caían cuando Voronov cruzó la primera mitad de la distancia. El suelo olía a tierra quemada y metal caliente. Le ardían los pulmones. Llevaba 11 meses en el frente y no había corrido 340 metros en terreno plano desde que dejó Chelyabinsk, y los 11 meses de frente no habían sido buenos para sus pulmones por las razones específicas por las que ningún año en el frente del este es bueno para ningún órgano del cuerpo humano. Llegó al T-34 número 2 en 58 segundos. Saltó sobre el casco. Deslizó la mano por la cadena izquierda buscando el punto de tensión entre el tercer y cuarto eslabón. Lo encontró por tacto porque sus dedos lo conocían ya de memoria. Insertó la varilla doblada a 73 grados. El mecanismo hizo el sonido correcto. «Kuzmin», golpeó el casco 3 veces. «Arranca y muévete al este a 20 kilómetros». El motor del T-34 rugió. La cadena traqueteó con el sonido metálico perfectamente irregular que Voronov había tardado 11 intentos en reproducir. Se tiró del casco cuando el tanque empezó a moverse y aterrizó en el suelo rodando, con la cara llena de tierra. Los 7 Tigers giraron. Lo hicieron exactamente como Voronov había calculado. El comandante vio el T-34 que había parecido inmóvil y destruido arrancando de repente y moviéndose, lo cual a los ojos de un comandante de Tiger significaba una tripulación soviética que había fingido el fallo de motor para escapar cuando creyeron que la presión bajaba. Era el tipo de truco que las tripulaciones soviéticas usaban en 1944, con suficiente frecuencia como para que los Tigers lo conocieran. Los 7 Tigers giraron en persecución del señuelo número 2. Saveliev, que había visto todo desde su nueva posición al norte, tuvo 4 minutos para reposicionarse detrás de una loma que le daba ángulo de disparo sobre el flanco derecho de los Tigers que perseguían al señuelo. «Voronov», dijo por radio con una voz que por primera vez ese día sonaba como alguien que podría sobrevivir la mañana. Eso estuvo a punto. «Sí», dijo Voronov desde el suelo, escupiendo tierra. «Sigue contando sus disparos». Los números finales. El segundo Tiger falló a las 7:03, 22 minutos después del primero. El motor Maybach HL-230 perdió presión con el mismo golpe seco y silbido metálico que Voronov ya reconocía como la firma de ese fallo específico. Saveliev lo destruyó desde 820 metros con 2 disparos en el compartimento de motor. El tercero falló a las 7:19.
el cuarto a las 7:31, seguido a los 90 segundos del quinto. Para las 8:00 horas, 1 hora y 46 minutos después del primer disparo alemán, 5 Tigers ardían en el campo al oeste de Debrecen y los 6 restantes habían girado en retirada hacia el oeste. Los 4 T-34 señuelos seguían operativos. El T-34 de Saveliev tenía una abolladura de 15 centímetros en el blindaje lateral izquierdo, donde una ronda de 88 milímetros había golpeado en ángulo demasiado oblicuo para penetrar. El cabo Kuzmin tenía una cortada en la frente de un fragmento de metralla que había entrado por la escotilla abierta. Voronov tenía quemaduras de tercer grado en el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha de haber tocado el casco del T-34 número 2, cuando el motor ya llevaba 40 minutos encendido bajo el sol de septiembre de Hungría. Total de bajas soviéticas: un herido leve. Total de Tigers destruidos ese día: 5 directos en el campo, más un Tiger que los exploradores de infantería encontraron abandonado con el motor agarrotado a 14 kilómetros al oeste esa tarde, y cuyos mecánicos alemanes habían intentado evacuar antes de que el motor fallara completamente, lo cual elevaba el total a 6. El informe del teniente coronel Dmitry Volkov, comandante del tercer cuerpo blindado, enviado al frente ucraniano el 19 de septiembre, decía: destrucción de 6 vehículos blindados clase 6 en operación de 2 horas mediante explotación de vulnerabilidad mecánica documentada. Pérdidas propias mínimas. Técnica desarrollada por sargento A. Umpe Voronov, soldador de campo, sin formación táctica formal. Volkov recomendó distribución inmediata del método a todos los batallones de tanques del frente. También recomendó la Orden de la Gloria de segunda clase para Voronov. Saveliev lo propuso para la de primera clase. Le dieron la de segunda. Las 3 batallas siguientes. En los 4 meses posteriores a Debrecen, Voronov usó la varilla 3 veces más con Tigers. La segunda vez fue el 3 de octubre de 1944, en terreno boscoso cerca de Nyíregyháza, Hungría, donde la vegetación reducía las distancias de visibilidad a menos de 400 metros, y Voronov tuvo que adaptar el plan para terreno cerrado. Los Tigers en bosque disparan más frecuentemente porque cada sombra entre los árboles puede ser un tanque enemigo. Más disparos significaba llegar al límite más rápido. Funcionó. 3 Tigers fallaron mecánicamente en 55 minutos. Pero uno de los T-34 señuelo fue destruido por un Tiger que disparó a 180 metros con el blindaje de flanco expuesto, matando a 2 de los 4 tripulantes. Voronov pasó esa noche sentado afuera del camión sin hablar durante 2 horas, según Baskakov, antes de entrar y empezar el informe del día. La tercera vez fue el 19 de noviembre cerca de Dunaúj-Város, en el sur de Hungría, donde la táctica produjo 2 Tigers con fallo mecánico, pero la infantería alemana protegió los tanques detenidos hasta que oscureció y los mecánicos alemanes pudieron remolcarlos. Voronov vio desde 600 metros cómo los mecánicos trabajaban a la luz de lámparas de carburo sobre los motores de los Tigers remolcados. Sabía exactamente lo que encontrarían: las grietas en la brida de montaje de la bomba de aceite. Y sabía que a partir de esa noche, los mecánicos de esa unidad revisarían esa brida después de cada combate. La ventana táctica del método se estaba cerrando. Los alemanes eran buenos mecánicos. Una vez que veían el patrón, lo corregían. La cuarta y última vez con Tigers fue el 11 de enero de 1945, en los suburbios industriales de Csepel, Budapest, durante las últimas semanas del cerco. Temperatura: menos 14 grados. El frío hacía que los motores Maybach trabajaran a mayor temperatura porque el aceite frío fluía con más resistencia, lo cual reducía el número de disparos necesario para producir el fallo de la brida de entre 80 a 120 a entre 55 a 70. Voronov había calculado eso durante la noche anterior usando los datos de los 3 usos previos y una estimación de la viscosidad del aceite a menos 14 grados que hizo mentalmente, basándose en lo que había visto hacer al aceite de motor en los inviernos de Chelyabinsk. 3 Tigers fallaron en 47 minutos. Era el resultado más rápido de los 4 usos.
Saveliev destruyó 2 de ellos. El tercero fue destruido por infantería soviética con una carga explosiva portátil cuando la tripulación abandonó el vehículo. El teniente Saveliev tenía ya la estrella roja en el pecho y suficiente experiencia para saber que, de acuerdo, seguía siendo la respuesta correcta a los planes de Voronov. La reacción alemana y el final de la ventana. Los alemanes entendieron que algo estaba pasando con sus Tigers en el frente húngaro en octubre de 1944, pero no entendieron exactamente qué. Los informes de inteligencia de la Sexta Armada Panzer SS para ese periodo registran un incremento inexplicable en los fallos mecánicos de los motores Maybach H L230 durante el combate, con una concentración específica en el sistema de lubricación. El informe técnico del 503 Batallón Pesado de Tanques SS, fechado el 8 de noviembre de 1944, recomendaba inspección obligatoria de la bomba de aceite secundaria después de cada operación de combate que involucrara más de 60 disparos del cañón principal. No mencionaba la causa del problema porque los ingenieros alemanes que escribieron el informe no la conocían. Habían visto las grietas en las bridas. No habían visto la conexión con los ángulos de vibración del disparo, porque para ver esa conexión habrías necesitado examinar 7 motores destruidos de manera secuencial, con la atención de alguien que había pasado 5 años en una fábrica de tanques, mirando exactamente qué hacía el metal cuando se le sometía a estrés repetido. A partir de noviembre de 1944, los Tigers del frente húngaro comenzaron a recibir inspecciones de bomba de aceite rutinarias entre operaciones. Eso no eliminaba el problema, pero reducía la probabilidad de fallo catastrófico durante el combate. La ventana táctica que Voronov había abierto en septiembre se estaba cerrando sistemáticamente. Para enero de 1945, las probabilidades de producir un fallo mecánico en un Tiger en menos de 90 minutos de combate se habían reducido de aproximadamente 70% a aproximadamente 35%. Todavía útil. No tan letal como antes. Y para febrero de 1945, ya no había suficientes Tigers en el frente húngaro para que importara, porque la producción alemana había caído a 17 unidades en enero bajo los bombardeos aliados, y la Sexta Armada Panzer SS había perdido el 78% de su material blindado pesado por una combinación de combate, falta de combustible y fallo mecánico. La guerra en el frente del este se ganó con acero soviético y sangre soviética en cantidades que agotan la imaginación. Y en un rincón de ese frente, en los campos de Hungría, contribuyó también una varilla de acero de 8 milímetros que pesaba 340 gramos y costaba 0 rublos, doblada a 73 grados por un soldador de Chelyabinsk que había aprendido de su supervisor Piotr Gromov a preguntar por qué las cosas se rompían antes de repararlas. Lo que pasó después. Alexei Voronov volvió a Chelyabinsk en julio de 1945. Pesaba 61 kilos, 9 menos que cuando había partido. Tenía la Orden de la Gloria de segunda clase, la cicatriz del antebrazo izquierdo de Iashi, las quemaduras cicatrizadas en el índice y el medio de la mano derecha de Debrecen, y una memoria de 14 meses en el frente que, según Baskakov, que le siguió escribiendo cartas durante 10 años. Nunca salió de él del todo, como no sale de nadie que haya estado allí suficiente tiempo. Volvió a la planta CHTZ, que fabricaba tractores de nuevo desde 1946. Lo pusieron en la línea de inspección de calidad de motores, exactamente donde había estado antes. Pero ahora la planta producía motores para tractores agrícolas que labraban los campos de Siberia y Kazajistán, no motores para tanques que combatían en Hungría. Pasó 34 años en esa línea. Los supervisores decían que Voronov podía identificar una grieta de fatiga en una junta de motor antes de que apareciera en los instrumentos de medición, simplemente mirando el patrón de desgaste en la superficie del metal circundante. Su récord personal era detectar 47 fallos potenciales en un solo turno de 8 horas en el verano de 1962, el año de su pico. El supervisor de ese año, un hombre llamado Komarov, que llevaba 3 años en la planta, le preguntó cómo lo hacía.
Voronov dijo, «Preguntas por qué antes de reparar». Komarov le miró sin entender del todo. Era exactamente lo que Piotr Gromov le había dicho a Voronov 27 años antes. Se jubiló en 1979. Murió en 1991 a los 73 años. Entre sus pertenencias, su hija Natasha encontró una caja de metal con 3 cosas. La Orden de la Gloria, una foto del pelotón número 7 con 16 de los 23 hombres originales, y una varilla de acero de 8 milímetros doblada a 73 grados, con las marcas de sus dedos quemados todavía visibles. Natasha no supo lo que era la varilla y la tiró. 3 años después leyó el nombre de su padre en una nota al pie de un libro de historia militar. Para entonces la varilla estaba enterrada en algún vertedero de los Urales. Lo único que queda es el número. 9 Tigers destruidos, entre 400 y 600 vidas soviéticas salvadas según los cálculos del tercer cuerpo blindado, y una varilla de 40 centavos que nadie supo reconocer cuando la tuvo en las manos. Lo que tienes que hacer ahora. Acabas de leer la historia de cómo un soldador de una fábrica de tractores destruyó 9 de los tanques más letales del planeta con una varilla de chatarra que no valía nada. Y lo hizo no con valentía, no con estrategia, sino con 5 años de mirar metal roto con suficiente atención para entender por qué se había roto. Eso es lo que hace esta historia diferente a todas las que ya conoces. El héroe no era un general, no era un científico. Era el tipo que inspeccionaba juntas de soldadura en Chelyabinsk y que llevó ese conocimiento al campo de Hungría, donde resultó valer más que cualquier cantidad de acero adicional. Hay cientos de historias exactamente como esta. Están en informes de combate que nadie lee, en notas al pie de libros de historia que nadie cita, en cajas de metal que los hijos de los héroes encuentran entre las pertenencias de sus padres y no saben qué son. Nosotros las buscamos. Las encontramos y las contamos con los números reales, los tiempos reales y los nombres reales de los hombres que estuvieron presentes. Si llegaste hasta aquí, significa que este tipo de historia te importa tanto como a nosotros. El botón de suscripción está a un clic. Con ese clic nos dices que quieres seguir recibiendo estas historias cada semana, que quieres que sigamos abriendo esas cajas, leyendo esas notas al pie, encontrando a los hombres que cambiaron la historia con 40 centavos de chatarra y 5 años de atención al detalle. No lo pienses demasiado. Ya sabes que quieres saber qué viene después.